CME Online se complace en presentar una nueva entrega de su sección de visita a las ciencias básicas. En este episodio, un vistazo rápido a la coagulación sanguínea. Guión y producción a cargo de nuestro amigo en Facebook, Medicina Residentado, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, Perú. Saludo. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De visita a las ciencias básicas. Espero disfrutes mucho este episodio destinado a echarle un vistazo rápido a los mecanismos de la coagulación sanguínea. Sin nada más que desearte suerte con tu aprendizaje, comencemos. El mecanismo de la coagulación. Cuando nos lesionamos por una caída o un raspón, los vasos sanguíneos se dañan y la sangre fluye hacia los tejidos provocando que pueda perderse del cuerpo. Afortunadamente, este tiene un mecanismo para detener la pérdida de sangre y propiciar la reparación de los vasos sanguíneos y tejidos dañados. Este mecanismo es la hemostasia. La hemostasia es un mecanismo de control corporal designado a evitar pérdidas sanguíneas o hemorragias. Esto puede lograrse a través de los siguientes procesos: el espasmo vascular, la formación de un tapón plaquetario, la formación de un coágulo sanguíneo y la proliferación final de tejido fibroso para cerrar la lesión de manera permanente. Espasmo vascular. Hablemos ahora del espasmo vascular. Inmediatamente después de que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo, el estímulo del traumatismo hace que el músculo liso de la pared se contraiga. Esto se llama espasmo vascular y reduce instantáneamente el flujo de la sangre del vaso roto. La contracción es el resultado de la acción conjunta de un espasmo miógeno local, los factores autacoides locales procedentes de los tejidos traumatizados y de las plaquetas sanguíneas junto con los reflejos nerviosos. Los reflejos nerviosos se inician a partir de impulsos nerviosos de dolor u otros impulsos sensoriales que se originan en los vasos con traumatismos o en tejidos cercanos, pero probablemente se produce aún una mayor vasoconstricción por la contracción miógena local de estos vasos sanguíneos, la cual es iniciada por el daño directo de la pared vascular. En los vasos más pequeños, las plaquetas son las responsables de la mayor parte de la vasoconstricción, porque liberan una sustancia vasoconstrictora llamada tromboxano A2. Cuanto más gravemente se ha traumatizado un vaso, mayor es el grado de espasmo vascular. Formación del tapón plaquetario. Veamos el segundo mecanismo, la formación del tapón plaquetario. Si el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de con un coágulo sanguíneo. El mecanismo de taponamiento plaquetario es extremadamente importante para cerrar las roturas diminutas en los vasos sanguíneos muy pequeños que ocurren centenares de veces diariamente. De hecho, múltiples agujeros pequeños en las propias células endoteliales se cierran con frecuencia mediante plaquetas que se funden con las células endoteliales para formar membranas celulares endoteliales adicionales. Literalmente, cada día se desarrollan miles de zonas hemorrágicas pequeñas bajo la piel y a través de los tejidos internos de una persona que tenga pocas plaquetas sanguíneas, pero esto no sucede en personas con un número de plaquetas normal. Formación del tapón plaquetario. Veamos el segundo mecanismo, la formación del tapón plaquetario. Si el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de con un coágulo sanguíneo. El mecanismo de taponamiento plaquetario es extremadamente importante para cerrar las roturas diminutas en los vasos sanguíneos muy pequeños que ocurren centenares de veces diariamente. De hecho,
múltiples agujeros pequeños en las propias células endoteliales se cierran con frecuencia mediante plaquetas que se funden con las células endoteliales para formar membranas celulares endoteliales adicionales. Literalmente, cada día se desarrollan miles de zonas hemorrágicas pequeñas bajo la piel y a través de los tejidos internos de una persona que tenga pocas plaquetas sanguíneas, pero esto no sucede en personas con un número de plaquetas normal. Coagulación sanguínea en el vaso roto. Sigamos con el tercer mecanismo, la coagulación sanguínea en el vaso afectado. El tercer mecanismo de la hemostasia es la formación del coágulo sanguíneo. El coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 segundos si el traumatismo de la pared vascular ha sido grave y en 1 a 2 minutos si el traumatismo ha sido menor. Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada, de las plaquetas y de las proteínas sanguíneas que se adhieren a la pared vascular son las que inician el proceso de coagulación. En los 3 a 6 minutos siguientes a la rotura de un vaso, toda la brecha o el extremo roto del vaso se rellenan con un coágulo si es que el desgarro no es demasiado grande. Entre 20 minutos y 1 hora después, el coágulo se retrae, lo que cierra el vaso todavía más, cumpliéndose así la formación del coágulo sanguíneo. Disolución del coágulo sanguíneo. Finalmente, veamos el último proceso que vendría a ser el de disolución del coágulo sanguíneo. Una vez que se ha formado el coágulo sanguíneo, pueden suceder una de estas dos cosas. El coágulo puede ser invadido por fibroblastos, que después formarán tejido conjuntivo por todo el coágulo, o el coágulo puede ser disuelto. La evolución habitual de un coágulo que se forma en un agujero pequeño de una pared vascular es la invasión de los fibroblastos, empezando pocas horas después de que se formara el coágulo, lo que es promovido parcialmente por el factor de crecimiento que segregaron las plaquetas. Este proceso continúa hasta la organización completa del coágulo en tejido fibroso en aproximadamente 1 a 2 semanas. A la inversa, cuando pasa sangre a los tejidos y aparecen coágulos allí donde no eran necesarios, se activan sustancias especiales que hay dentro del coágulo. Estas sustancias funcionan como enzimas que disuelven el coágulo. Factores de coagulación. Una vez que hemos hablado del proceso de hemostasia de manera general, nos toca hablar de los factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas en la sangre que ayudan a controlar el sangrado. Cuando falta un factor de coagulación o no funciona correctamente, el proceso de coagulación no funciona y el sangrado continúa por más tiempo del que debería. Uno de los trastornos más conocidos es la hemofilia. Esta enfermedad impide la correcta coagulación de la sangre y tiene su etiología en la ausencia de factores de la coagulación. Entre estos se destacan la ausencia del factor 8 que produce la hemofilia A, la ausencia del factor 9 que provoca la hemofilia B y la ausencia del factor 11 que provoca la hemofilia C. Los factores de la coagulación se enumeran con números romanos del 1 al 14, siendo 13 en total debido a que el 6 no existe. Lista de factores de la coagulación. Factor 1. Fibrinógeno. Es una molécula proteica soluble en el plasma. Factor 2. Protrombina. Es una molécula adherida a la membrana plaquetaria. Factor 3. Factor tisular. Es liberado por el endotelio luego de la lesión vascular. Factor 4. Calcio plasmático. Factor 5. Proacelerina. Es el factor lábil. Está presente en la membrana plaquetaria. Factor 7. Proconvertina. Es el factor estable, una serinoproteasa dependiente de potasio. Factor 8. Factor antihemofílico A. Se encuentra adherido a la membrana plaquetaria. Factor 9. Factor Crispmax o beta-adrenérgico. Es el factor antihemofílico B. Factor 10. Factor de Stewart-Power. Factor 11. Factor antihemofílico C. Factor 12. Factor de Hagemann. Factor 13. Factor estabilizante de la fibrina.
Factor 14, proteína C o antitrombina 2A. También es dependiente de la vitamina K. Aplicación a la patología. Habiendo examinado los mecanismos y factores de la coagulación, es momento de analizar su aplicación en posibles patologías relacionadas. Y sin nada más que decir, es hora de hablar de una patología relacionada a nuestro tema de hoy, la trombosis. En ocasiones, puede haber coagulación no deseada en un vaso sanguíneo no dañado. Esto se produce mayormente por la presencia de una masa de colesterol que se adhiere a las paredes lisas de los vasos sanguíneos. Esta adherencia de colesterol a las paredes de los vasos sanguíneos da como resultado una superficie rugosa que es ideal para la adhesión de las plaquetas y que por lo tanto inicia el mecanismo de coagulación. El ingerir demasiado colesterol en la dieta por comer muchos alimentos grasos contribuye a la formación de estas masas de colesterol. La coagulación en estos vasos intactos se conoce como trombosis y el propio coágulo se denomina trombo. Un trombo puede disolverse. Sin embargo, si se mantiene intacto, puede dañar los tejidos que sufrieron la afectación del suministro de oxígeno. Si un pedazo de trombo se rompe y viaja por el torrente sanguíneo, se llama émbolo. Cuando un émbolo se estanca en un vaso y corta la circulación, se conoce como embolia. Cuando se forma un coágulo de sangre en un vaso que suministra a un órgano vital, se designa de una manera especial. Si el cerebro se ve afectado, se le denomina trombosis cerebral. Si el corazón se ve afectado, se le llama trombosis coronaria. Si los tejidos mueren a causa de esto, se le denomina infarto, y este es a menudo fatal. Si un coágulo de sangre se desprende y viaja a un órgano vital como los pulmones y bloquea un vaso que suministra a este órgano, se conoce como embolia pulmonar. Para prevenir que se produzcan embolias después de las cirugías, se espera que los pacientes caminen o deambulen tan pronto como sea posible para evitar la destrucción normal de restos celulares y que el tejido discurra a través de las actividades de los leucocitos y la fagocitosis. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho y sigue estudiando. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Agudicen sus sentidos todos los martes y jueves para un nuevo estreno. Desde Lambayeque, Perú. Gracias, Residentado Médico.